La palabra la asambleísta Viviana Veloz. Señora Presidenta, compañeros legisladores, muy buenas noches. Quisiera que por favor se reproduzca un video que pasamos a Secretaría. Señor secretario, proceda. Con su autorización, señora Presidenta, procedemos con el video. No te preocupes ni nada, cuídame a mis hijos, Señor. Es lo que le pedía David a su hermana, y de fondo se escucha la muerte acercarse. Escúchame una cosa, negra. Con cada golpe, ella, la muerte está más cerca. Cuídame a mi familia, yo no le he hecho nada a Narcio por no preocuparla. Más y más cerca. En el nombre de Jesús. Hasta que llegó el golpe final. Tú sabes que Él sabe cómo hacer las cosas. Bendiciones, amén. El audio terminó. La voz de David se apagó. David fue asesinado en el pabellón 2 de la penitenciaría. Y esta es su despedida. Adiós, brother, cuida a mi vieja, decía otro reo. No vayas a llorar, le pedía un tercero a su madre. Ora por mí, te amo. Así fueron las despedidas, mientras del otro lado las madres morían en vida. La matanza sigue, continúa. Se los quieren meter al pabellón 2. Están que hacen hueco, tenga la bondad. Ayude usted a algo, dígame. Y es que en la penitenciaría hubo mucho tiempo, incluso para decir adiós. Realmente la consternación no alcanza frente a los hechos del fin de semana, sino que podemos conmovernos más allá de las cifras que son macabras y que existe una sociedad abandonada porque estamos viviendo en un estado fallido. Pero para el presidente Guillermo Lasso y su gobierno se han dedicado a inventar fantasmas para tapar su incompetencia mientras los dejaba a su suerte. Golpeaba copas y celebraba con los verdugos del mundo. Tuvieron que pasar más de 5 horas para que las fuerzas militares decidieran entrar a la cárcel y para que alguna autoridad saliera a responderles a las familias luego de 24 horas. Pero esa inacción, en realidad, la vivimos desde febrero. La crisis carcelaria estaba presente desde los inicios de este gobierno y no se han hecho nada en estos 6 meses. Las funciones del Estado no asumen, no entienden, no saben qué hacer. Solo basta ver el resultado de una reunión ineficiente, llena de lugares comunes que anuncian de manera desordenada algo que las propias Naciones Unidas en el marco de la pandemia del COVID-19 ya recomendó, que se debería buscar formas para liberar a los detenidos de avanzada edad, enfermos y convictos de crímenes menores. ¡Qué ironía que el Consejo de la Judicatura diga en su comunicado que serán ágiles cuando la fijación de audiencias para beneficios de personas privadas de la libertad no son más que un interminable peregrinaje con adicionales costas, mejor dicho, sobornos, para que las carpetas brinquen de un escritorio a otro. Es como escuchar con la misma vehemencia a la Fiscalía que no se haga abuso excesivo de la prisión preventiva cuando en la exposición realizada, cuando aún era postulante a fiscal general de la Nación, la propia Diana Salazar decía con firmeza que siempre debe aplicarse la prisión preventiva y que fue cumplida por jueces sin voluntad y sometidas al poder político. Lo cierto es que el gobierno de la muerte y el exterminio extiende una convocatoria a las funciones del Estado, pero no invitaron a la Defensoría del Pueblo, que es nada más y nada menos que el organismo que cuenta con el mecanismo para garantizar los derechos humanos. Lo que nos queda de esa reunión es una foto de sonrisas hipócritas y mezquinas con la realidad. Además, contamos con una defensoría pública que no tiene ni la capacidad
ni la voluntad para defender a los más pobres, convirtiéndose en una forma más de indefensión e incluso se prestan para violaciones al debido proceso por parte de la Fiscalía. Nos han convertido en un campo de concentración donde los aprendices autoritarios no administran, no gobiernan y no lograron cumplir una de sus máximas. Cuando decían más Ecuador en el mundo, ¿se referían acaso a este desastre? Cuando el gobierno solo sirve para contar los muertos y no prevenir ni hacer nada ni en las calles y menos aún en las cárceles. Víctor, que fue condenado a 5 años por sabotaje y terrorismo por hacer uso legítimo de su derecho a la resistencia, tuvo que transitar un calvario estando ya privado de su libertad. Su defensa relata que hasta este miércoles ni siquiera podían acceder a sus restos. Negaron diversos recursos de la Corte. Nunca contemplaron su situación de salud a pesar que tenía una discapacidad. Lo expusieron a que sea víctima de extorsión para que pueda acceder al cambio de un pabellón en el cual fue asesinado. Y lo más doloroso es que esta asamblea perdió la oportunidad de salvarle la vida por la demora en tratar su amnistía. Inauguraron la pena de muerte de manera más perversa. Nos llenan de terror y este es utilizado por el gobierno para desviar la atención de sus empresas offshore. Ahora, ya no solo le debe respuestas al país por los Pandora Papers, ahora le debe respuestas al país por esta masacre que se vive en las cárceles del país. La solución para los autoritarios que nos gobiernan es la utilización de medidas securitistas que caminan al populismo penal, a la militarización de la sociedad y a la vulneración de los derechos elementales. Estrategias que se implementan desde hace más de 6 meses y que no han servido para nada. La reforma propuesta por el gobierno con una nueva tipificación en el COIT ya se encuentra vigente, lo que demuestra la ignorancia y la improvisación de este gobierno. No saben qué hacer con la crisis carcelaria, con la falta de empleo, con la inseguridad ciudadana. Le harían un favor si se fueran a sus casas y le dejaran a gente mejor preparada gobernar, porque los ministros que tiene este gobierno no tienen ni la más pálida idea de cómo conducir este país. Después de la masacre del 29 de septiembre y días antes de la masacre del 12 de noviembre, entre una jornada y otra, no se detuvieron los enfrentamientos de la penitenciaría. Entre ambas fechas, el presidente Guillermo Lasso decretó un estado de excepción y un estado de emergencia nacional, pero no hacen nada efectivo para frenar esta ola de violencia. Las 2 jornadas suman casi 190 muertos entre miembros de bandas criminales que pelean por el control de la prisión, pero también reos comunes, acusados sin sentencia y sentenciados, cuyas condenas habían terminado hace tiempo, como el caso de Jorge Leonardo González, que cumplió su condena el 17 de junio, pero nunca salió a pesar de los escritos que presentó su familia. Las cifras determinan que solo el 2021 registra 324 muertos en el marco de la crisis carcelaria. En el ranking de los peores incidentes carcelarios en América, el Ecuador ya consta con 3 incidentes de entre los peores sucesos. Entre los 39.040 personas presas hasta abril del 2021, esto es, el 56.80% tienen sentencia y el 43.8%, esto es, 16.822 personas no tienen sentencia. Es decir, tenemos casi a la mitad de la población penitenciaria con prisión preventiva, gracias a la Fiscalía que para todo pide Señora prisión asambleísta, preventiva tiene un y que minuto. no tiene la celeridad para investigar y una justicia lenta. Adicional a lo que recomienda el informe, el gobierno debería solicitar el cese de funciones al gobernador del Guayas, al vocero del gobierno, a la fiscal general, a la ministra de gobierno, a todos los ministros y secretarios de Estado, porque son los responsables de las muertes ocurridas en los centros de privación de la libertad y deben responder por estos hechos que incluso podrían ser crímenes de lesa humanidad.
Todos ellos han sido cómplices de lo que está pasando. Y si no tienen la decencia de renunciar, esta asamblea debe proceder con su destitución. Mientras que a Rafael Correa lo condecoraron con la Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia por cambiar el sistema penitenciario del Ecuador, donde prevalecía el hacinamiento, donde no existían programas de rehabilitación social, la caducidad de la prisión preventiva era la regla. Estos logros de los 10 años fueron destruidos por el gobierno anterior, que con la consigna de reducir el Estado desmanteló el sistema de la rehabilitación social. Pero Lazo, pese a 2 estados de Se excepción, acabó el no ha tiempo, dado los señor recursos para asambleísta. revertir esa desastrosa política que terminó entregando a las cárceles a las mafias. Estamos a tiempo de parar esta catástrofe. Que el presidente Guillermo Lazo escuche a la gente y no siga gobernando por Twitter. Las personas privadas de la libertad pueden y deben perder su libertad si han cometido un delito, pero nunca su dignidad. Y es además el Estado el responsable y garante de cada una de las vidas de los Señor peperos. Muchas asambleísta, gracias. se le ha acabado el tiempo.